amada familia. Vamos a continuar con la predicación expositiva del libro de Primera de Timoteo. Para las personas que el protocolo les facilitó sus Biblias, si quieren van buscando allí, estamos estudiando el primer capítulo. Y estamos hoy viendo, y vamos a ver los últimos dos versículos, 18, 19 y 20, los últimos tres versículos. Y para las personas que están viniendo por primera vez hoy, y para los que tenemos memoria un poco falla, voy a recordarles lo que hemos visto hasta ahora para poder saber específicamente qué es lo que vamos a ver hoy. En este capítulo 1, lo que hemos visto hasta ahora ha sido de que Pablo manda esta carta a Timoteo con varios propósitos, pero principalmente porque había un problema en la iglesia de Éfeso. Había un problema en la iglesia de Éfeso con unos falsos maestros que estaban impartiendo una falsa enseñanza. Y Pablo envía a Timoteo como un delegado apostólico para que identificara a estos falsos maestros y para que los instruyera en la verdad. Y también nos vamos a dar cuenta que finalmente esta carta también sirve para poner orden en la congregación, para ver cómo es el funcionamiento de la iglesia. Pero eso es lo que estamos viendo en el primer capítulo. Hemos visto que Pablo encomienda a Timoteo una misión de ir a identificar a los falsos maestros, de decirle, instruirlos en la verdad. Aprendimos en esta primera prédica que si nos instruimos en la verdad no vamos a permanecer en la mentira. Eso fue lo que vimos en la primera enseñanza. Luego vemos cómo Pablo nos quiere mostrar el efecto que causa la mentira en una persona y se pone a él mismo como ejemplo. Pablo dice que él fue un perseguidor de la iglesia, un agresor de la iglesia, pero porque él no conocía la verdad. Él estaba defendiendo una mentira, la mentira que fue inculcada en él desde niño. Fue instruido por sus padres y por Gamaliel, tal y como le prediqué la semana pasada. Y Pablo, por estar en la mentira, le hizo mucho daño a la iglesia. Pero Pablo, en esos versículos que vienen antes de este, reconoce la sobreabundante gracia de Dios que salvó su vida y que también lo transformó. Y ahora Pablo en estos tres últimos versículos le dice a Timoteo que se esfuerce, es una palabra de aliento para que pelee la buena batalla. Por eso es que el título de esta enseñanza es Pelea la buena batalla. Y vamos a estar viendo Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 18 al 20. Pero vamos a orar como siempre debemos hacerlo para que Dios nos permita entender su palabra de la mejor manera. Amado Señor, amado Creador del cielo y de la tierra, tú Padre Celestial, queremos venir en este momento delante de ti para solicitarte, Señor, que nos ayudes a comprender mejor tu palabra, que nos ayudes a hacernos ver que estamos llamados a pelear una buena batalla y que también estamos llamados a pelearla de manera correcta. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender tu maravillosa palabra para que esa palabra nos edifique, nos enseñe lo que está mal en nuestra vida, que podamos mejorar para ti y para tu gloria. Te lo suplicamos en el nombre de aquel que lo hizo posible, nuestro amado Jesús, que murió y entregó su vida por nosotros. Amén. Amén. Vamos a leer el pasaje que toca el día de hoy. Dice así: Esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Este estudio o esta enseñanza tiene dos partes, tiene como estructura dos partes. La primera parte, que básicamente está en el versículo 18, es que estamos llamados a pelear la buena batalla. Así como Timoteo, nosotros también debemos aprender
que estamos llamados a pelear la buena batalla. Y de los versículos 19 al 20 es que estamos llamados a pelear de la manera correcta. Dos estructuras: llamados a pelear la buena batalla y llamados a pelear de la manera correcta. Y sobre estas dos cosas vamos a entender que si vamos a pelear, debemos pelear bien. Si estamos llamados a pelear, debemos pelear bien. Y el pasaje inicia con Pablo recordando a Timoteo la comisión. Dice: esta comisión te confío. Pero esta comisión ya Pablo se la había mencionado a Timoteo en versos anteriores. En los versículos 3 y 4, Pablo le había dicho qué era lo que iba a hacer. Pero quiero recordarles brevemente cómo llegamos hasta aquí. Pablo venía de estar preso en Roma y iba en dirección hacia Asia Menor. Iba con Tito y con Timoteo. Y rumbo a Asia Menor pasaron por Creta y ahí dejaron a Tito encomendado también para cumplir una misión determinada. Posteriormente siguen su rumbo, van derecho hacia Menor Timoteo y Pablo y se encuentran con Éfeso. Y ahí en Éfeso Pablo se da cuenta de lo que estaba sucediendo en la congregación, que habían falsos maestros que estaban dañándole a la congregación, y deja a Timoteo como un delegado apostólico para que se encargue de instruir a estos falsos maestros. Y de lo contrario, si es necesario llegar a expulsarlo, como es el caso de Himeneo y Alejandro. Esa es la comisión que Pablo le había encomendado a Timoteo como un delegado apostólico. Y Pablo se la recuerda nuevamente, pero le dice algo más. Él le dice: hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Pablo le da la encomienda, le recuerda la encomienda, le dice: hijo, recuerda las profecías que hicieron sobre ti, como para darle un aliento. Pero en la palabra no encontramos específicamente cuáles son esas profecías que dijeron sobre Timoteo. No sabemos específicamente qué fue lo que le dijeron los profetas, pero en este mismo libro, en el capítulo 4, versículo 14, nos deja ver un poquito más sobre esto. Dice, versículo 14 del capítulo 4, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. En pocas palabras, sin saber lo que le habían dicho o no a Timoteo estos profetas, lo que sí podemos ver es que Pablo le está recordando la misión que tiene y lo está alentando, diciéndole: recuerda a Timoteo, recuerda que Dios ya te dijo por medio de los profetas que tienes un don que Él te dio y que ahora debes usarlo para pelear esa buena batalla. Y esto me recuerda mucho a lo que vimos la semana pasada. Esa gracia que nos salvó, esa gracia que nos hizo entender que Dios nos escogió y nos eligió con un propósito. Esa gracia que también nos transforma y que ahora nosotros también podemos tener esa capacidad de pelear la buena batalla. Porque la batalla no solamente la pelea Timoteo, la buena batalla debemos pelearla todos nosotros, porque todos estamos llamados a pelear esa buena batalla. Y pelear la buena batalla, Pablo lo que hace como referencia, siempre utiliza esta frase para decirnos que pelear la buena batalla significa cómo vive el creyente día a día. El creyente día tras día se esfuerza por pelear esa buena batalla que consiste en tratar de vivir para la gloria de Dios, hacer lo correcto, hacer lo que las Escrituras les están mandando a hacer. Esa es la buena batalla que peleamos y en medio de esa batalla encontramos muchas dificultades. Es muy difícil vivir para la gloria de Dios. Y si estamos peleando una batalla, es porque hay alguien que nos está atacando. Hay un enemigo, ¿no? Porque no hay una batalla sin alguien con quien pelear. Y principalmente para nosotros los creyentes, el enemigo con que peleamos esa buena batalla, yo los identifiqué de tres. Son tres enemigos que tenemos nosotros: Satanás, el mundo y nuestra propia naturaleza. Son los enemigos con los cuales batallamos. Satanás, por ejemplo. Satanás está desde el inicio de la creación y siempre ha intentado engañarnos, siempre ha intentado tentarnos, porque él no puede hacer más allá. Dios le tiene prohibido tocar a sus hijos. El enemigo no puede tocarnos a nosotros. Solamente puede tentarnos y engañarnos, y es lo que ha hecho desde el inicio. Él tentó a Eva
intentó engañarla y lo logró. Y Eva cayó en pecado y posteriormente cayó en Adán y el pecado se extendió a toda la generación. Pero ven cómo actúa engañando y tentando el mundo. Adicionalmente, Satanás quería decirles que no actúa solo. Satanás no es omnipresente como nuestro Señor, que puede estar en todas partes. Satanás necesita un ejército. Y lo podemos ver en Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes. Ángeles, principados, potestades. Satanás, como no puede estar en todas partes, tiene un ejército bien distribuido en todo el mundo para tentarnos y engañarnos. Veamos ahora el mundo. ¿Qué es el mundo? En la palabra encontramos muchas veces que no amemos a este mundo ni las cosas que nos ofrece, que nos alejemos del mundo, pero, pastor, ¿qué es el mundo en sí? ¿El mundo es la tierra que nos rodea? No necesariamente. Cuando la Biblia hace que nos alejemos de este mundo, es porque el mundo significa un sistema de valores que son contrarios a la verdad de Dios. Eso es lo que significa el mundo. Un sistema de valores que están contrarios a la verdad de Dios y que van a promover tres cosas: los deseos de la carne, el placer de los ojos y la arrogancia de la vida. Eso es lo que nos promueve el mundo. Los deseos de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. Estos tres elementos trabajan de la siguiente manera. El primero, los deseos de la carne buscan que nosotros logramos satisfacer nuestra condición física, pero de una manera pecaminosa. Por ejemplo, las relaciones sexuales son obra de Dios, pero si caemos en adulterio, si caemos en fornicación, estamos utilizando esa obra de Dios por una manera pecaminosa. Estamos satisfaciéndonos nosotros mismos, nuestro físico, pero de una manera pecaminosa. Esos son los deseos de la carne. Así obran los deseos de la carne. La pasión de nuestros ojos significa esos anhelos que tenemos por las cosas materiales, lo que queremos alcanzar. El mundo nos impulsa y nos lleva a que tú debes anhelar algo siempre y eso te aleja de la verdad de Dios. Esa es la pasión de los ojos, lo que tú quieres ver, lo que tú quieres alcanzar. Y finalmente la arrogancia de la vida es eso que nos llena nuestro orgullo, nuestro ego. Así nos va atacando el mundo. Satanás nos miente, nos tienta y el mundo nos provoca con lo que nosotros anhelamos físicamente, con lo que queremos alcanzar, para llenar nuestro ego, para llenar nuestro orgullo. Y finalmente tenemos un tercer enemigo, que es nuestra propia naturaleza. Esa naturaleza pecaminosa que viene desde Adán y Eva, que por medio de ellos se extendió de generación en generación y que también nos está impulsando a hacer lo correcto. Pero fíjense algo súper interesante, que tanto Satanás como el mundo y como la naturaleza pecaminosa, lo que ellos quieren es alejarnos de la verdad. De alguna manera quieren tentarnos, engañarnos y provocarnos para alejarnos de la verdad. Eso es lo que buscan estos enemigos de nosotros. Por eso, recordemos lo que vimos en la enseñanza anterior, que deberíamos estar instruidos en la verdad para no permanecer en la mentira. De allí lo importante de saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios ha escrito en su palabra, para que no venga nadie a engañarnos, ni a tentarnos, ni a provocarnos. Porque recordemos a Jesús cuando fue tentado en el desierto. Él fue tentado por el diablo, luego de estar un tiempo apartado buscando al Señor. Él fue tentado por el diablo y la manera en que respondió Jesús podía haber respondido de cualquier manera. Pudo haber mandado unos ángeles a que se encargaran de Satanás, él mismo pudo haber hecho algo, pero ¿qué usó Jesús? Usó la palabra. Usó la palabra. Porque la manera en que nosotros podemos resistir a Satanás, al mundo y a nuestra naturaleza pecaminosa es por medio de la palabra. Porque si vamos a pelear la buena batalla, debemos de pelearla de la manera correcta. Estamos llamados a pelear la buena batalla de la manera correcta y para eso tenemos dos elementos importantes, que es guardar la fe y tener una buena conciencia. Ya entendimos que estamos en una batalla, que la vida del creyente es como una batalla
en la que luchamos para vivir para la gloria de Dios y que tenemos esos enemigos principales, Satanás, el mundo y la propia naturaleza pecaminosa de nosotros. Pero ahora, ¿cómo hacemos para pelear de la manera correcta? Dios nos ha dejado dos cosas importantes: guardar la fe y tener una buena conciencia. ¿Pero qué es guardar la fe? Aquí, para poder entender este término de guardar la fe, lo primero que tenemos que ver es que la palabra, cuando utiliza el término fe en el Nuevo Testamento, puede usarlo de dos maneras. Según el autor John MacArthur establece en los comentarios de la Biblia que la fe puede ser usado en una manera subjetiva y una manera objetiva. Cuando la fe en la palabra es utilizada de una manera subjetiva, hace referencia a la confianza que tenemos en nuestro Señor. A veces cuando leemos la palabra fe en la Biblia, tenemos que ver el contexto y puede estar expresado de una manera subjetiva, que es la confianza que tenemos en el Señor. Pero también puede ser expresada de una manera objetiva, que son ese conjunto de doctrinas que el creyente debe tener presente. En este caso, guardar la fe significa el conjunto de doctrinas. Lo están viendo el sentido de la parte objetiva de la fe. Pablo lo que está diciendo a Timoteo: permanece en la sana doctrina, guarda la sana doctrina, permanece en las Escrituras, protege lo que has conocido. Es lo que Pablo está encomendando a Timoteo, que lo recuerda, que para pelear la buena batalla debes tener una sana doctrina, porque esa sana doctrina nos va a permitir saber contra quién estamos peleando. Si tú no sabes la palabra, si tú no tienes una buena doctrina, por ejemplo, no podrías saber que tus enemigos son Satanás, el mundo y tu propia naturaleza. No podrías saber que el terreno donde estamos peleando es un terreno que también está bajo el dominio del enemigo, el príncipe de la potestad del aire. No podrías saber que los recursos que tenemos no son recursos físicos, sino son armas que vienen de Dios, armas espirituales. Dice 2 Corintios 3:4. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. En esta batalla no usamos las armas del mundo, usamos las armas poderosas de Dios, usamos la palabra, usamos la oración, lo que nos ayudan a pelear esta batalla. Pero sin una sana doctrina, hermano, no podríamos saber todas estas cosas. No podríamos saber que contamos con una maravillosa armadura que Dios nos ha dejado. Por ejemplo, no sabríamos que tenemos un cinturón de la verdad, que tenemos la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el casco de salvación y la espada, que es la palabra de Dios. Eso aparece en Efesios cuando nos habla de la armadura. Y muchas otras cosas. Hay muchas otras cosas que la sana doctrina nos va a enseñar, que con lo que podemos contar para pelear esta batalla. Por eso es que es importante a que guardemos la fe, guardemos todas estas doctrinas que nos van a permitir pelear la buena batalla, que nos van a permitir estar instruidos en la verdad para no caer en la mentira. Y al mismo tiempo, Pablo nos dice que debemos tener una buena conciencia. Una buena conciencia. ¿Y qué es esto de una buena conciencia? Hermanos, Dios, desde que nos diseñó a nosotros, nos ha dejado una conciencia a cada uno. La conciencia es lo que nos permite a nosotros ver lo que está bien y lo que está mal. Cada uno de nosotros la tiene. Cada uno de nosotros desde pequeños sabemos qué es lo que está bien y lo que está mal. Dice Romanos, capítulo 2, versículo 15, que la ley de Dios ha sido puesta en el corazón del hombre. Esa conciencia ha estado de nosotros siempre presente. Nosotros podemos saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Ok, sabemos ya lo que es la conciencia, pero Pablo me está diciendo que debemos tener una buena conciencia. Tener una buena conciencia significa en que eso que nosotros hemos aprendido por medio de la sana doctrina, eso que nosotros hemos aprendido por medio de la sana doctrina nos va a permitir hacer lo correcto y lo estamos haciendo. Es que tu vida sea congruente con lo que sabes y con lo que haces. Tienes una buena conciencia cuando tú delante de Dios no tienes nada que temer porque tú estás consciente de que has hecho lo correcto, tienes una buena conciencia. En pocas palabras, Pablo está diciendo, guarda la sana doctrina y obedécela para que tengas una buena conciencia.
para que no tengas nada que reprocharte a ti mismo, para que no sientas esa culpabilidad. Obedece la palabra. Con estos dos elementos, hermanos, vamos a poder pelear la buena batalla, guardando la fe y teniendo una buena conciencia. Pero Himeneo y Alejandro no le hicieron caso a la conciencia. Dice la palabra en el versículo que nos corresponde hoy, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Ellos comenzaron rechazando la buena conciencia. Ellos ya poco a poco empezaron a omitir, a silenciar esa conciencia que les decía que estaban actuando de la manera incorrecta, porque recuerden algo, estas personas que estaban siendo falsos maestros vinieron de la congregación. Estaban aquí como cualquiera de ustedes. Estos falsos maestros que fueron expulsados vinieron de donde estamos todos nosotros, de la congregación. Y empezaron a ser falsos maestros cuando empezaron a silenciar la voz de su conciencia, cuando empezaron a hacer lo que ellos les daba la gana, cuando empezaron a mantener una doble vida. Y fue eso lo que les llevó a naufragar en la fe. Porque naufragar en la fe, es decir, abandonar la fe, abandonar lo que crees, no pasa de la noche a la mañana. Pasa cuando tú has permitido y has cedido poco a poco apagar esa voz de tu conciencia y te has permitido hacer lo incorrecto. El barco no se hunde de la noche a la mañana. El barco empieza a tener grietas, empieza a entrar el agua y empieza a naufragar poco a poco. Por eso es que debemos tener presente que tenemos que tener una buena conciencia. ¿Cómo está tu conciencia hoy, iglesia? ¿Cómo está tu conciencia hoy? ¿Estás conforme con la vida que estás llevando? ¿Estás conforme? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? ¿Crees que si Dios regresara hoy mismo y te encontrara cara a cara, tú pudieras estar tranquilo delante de Él? ¿Tendrías esa buena conciencia producto de la buena doctrina que se está impartiendo? Porque nosotros como pastores estamos haciendo todo lo posible para impartir esa sana doctrina para ustedes. Pero queda de ustedes también y queda de todos nosotros obedecer la palabra de Dios, teniendo una buena conciencia. Himeneo y Alejandro se dejaron llevar, apagaron su buena conciencia y naufragaron en la fe y se convirtieron en falsos maestros. Pero Himeneo y Alejandro, al final, lo que están demostrando es que nunca habían creído en la palabra de Dios. Nunca habían creído. Dice Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Se fijan? Aquellos que guardan la sana doctrina. No todo el que me diga Señor, Señor. Ahí estamos reconociendo que al menos lo conocen. Pero no solamente es suficiente conocerlo, sino también obedecerlo. Dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Aquellos que naufragan en la fe, solo evidencian que nunca han creído. Porque un hijo de Dios que ha entendido el poderoso evangelio, es aquel que permanece en buenas obras. Por eso es que dice que la fe sin obras es muerta. Por eso es que el árbol se reconoce por sus frutos. Por eso es que el Hijo de Dios, a pesar que tenga una batalla muy difícil, va a vencer la batalla. Por eso es que el Hijo de Dios, a pesar que tenga una batalla muy complicada, Dios no lo va a soltar. Porque tenemos la batalla segura. ¿Saben por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús tenemos la victoria segura en nuestras manos. Porque Cristo nos dio esa victoria cuando venció el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Ya el poder no nos gobierna, ya pelear la buena batalla podemos hacerlo porque ahora tenemos la libertad para hacerlo. Cristo, por medio de su muerte y su resurrección, nos dio esa libertad que tenía sobre nosotros en la esclavitud del pecado. Nosotros antes no podíamos vivir para la gloria de Dios, pero ahora sí podemos, gracias a Cristo.
Y no solamente eso, sino que también Dios, Cristo, nos liberó de la muerte. Al resucitar, Cristo venció también el poder que tenía la muerte sobre nosotros. Y ahora podemos vivir eternamente junto con Él. Pero para eso debemos creer en esa verdad. Y al creer en esa verdad y al arrepentirnos, al entender esa verdad maravillosa, esa verdad que es Cristo, al creer en Él, podemos pelear esa buena batalla. Cristo es esa verdad, hermanos. Cristo es esa verdad que nos salvó, esa verdad que nos transformó y esa verdad en la que tenemos que permanecer. Por eso que la palabra dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Es Cristo y solo Cristo. Es la verdad en la cual debemos instruirnos para no caer en la mentira. Fue esa verdad que Himeneo y Alejandro decidieron no reconocer. Fue esa verdad que Himeneo y Alejandro decidieron ignorar y por eso fueron expulsados de la congregación y entregados a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Y ahí me sorprende mucho que Pablo haya dicho nombres específicos, Himeneo y Alejandro. Eso me llamó poderosamente la atención y me da mucho temor. Imagínense que yo venga aquí y me pare delante de ustedes y diga que tal y tal persona que tuvo tiempo con nosotros, que estuvo allí al frente haciendo cosas que tenía que hacer, porque estos falsos maestros eran personas que ya estaban predicando en la congregación, que estaban llevando un mensaje, y que yo me pare aquí y diga tal y tal persona es un falso maestro, cuídense de él. Es duro y que ustedes pueden pensar que soy injusto, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo lo van a someter al escarnio público? Pero es necesario que se nombren a las personas porque tenemos que identificar a esos lobos que están dentro de la congregación, porque es algo de vida o muerte, porque hemos aprendido que esos falsos maestros lo que quieren hacer es promover la mentira. Esos falsos maestros nos alejan de la palabra de Dios y si no hay palabra de Dios, no hay fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si no hay fe, no hay salvación. Y si no hay salvación, entonces ¿para qué se predica? Si no se habla de Cristo, de la verdad, ¿para qué se predica? Por eso es que no podemos permitir falsos maestros en la congregación. Pero nuestra lucha no solamente contra ellos, nuestra lucha es contra todos los que se opongan contra la verdad. Sea lo que sea el mundo, sea nuestra naturaleza pecaminosa, sean falsos maestros, sea Satanás, sea quien sea, nuestra lucha es contra todos aquellos que se opongan a la verdad. Himeneo y Alejandro eran uno de ellos. Y si yo pudiera nombrarles hoy, yo puedo empezar a hacer una lista de los predicadores que nosotros consideramos que son falsos maestros. Yo lo puedo hacer, pero no lo hago por una razón y fue la que le instruí yo días atrás. Yo les dije que no hace falta conocer a todos los mentirosos. Hace falta conocer solamente la verdad para que tú logres identificarlos. Conozcan la verdad para que tú puedas identificar a esos falsos maestros. Identifíquenlos. Examínenlo todo, hermanos. Todo lo que escuchan. Aquí estamos haciendo el esfuerzo los pastores y yo para tratar de darle una sana doctrina a ustedes. Pero cuando ustedes van a sus casas, ustedes con tan solo un clic pueden exponerse tanto a una falsa doctrina que no se están dando cuenta. Con un buen interés pueden empezar, yo quiero aprender más sobre la resurrección, yo quiero aprender más sobre qué es lo que debo hacer en mi vida, cuál es mi propósito, hacia dónde voy. Y vas y buscas en YouTube y le das clic a una prédica y te encuentras allí a personas que son falsos maestros. Pero ¿cómo vas a saber si son falsos maestros o no? Solamente si estás instruido en la verdad. De allí la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros. Nosotros como pastores tenemos la responsabilidad con ustedes de instruirlos y protegerlos. Pero ustedes también tienen la responsabilidad de examinarlo todo y no permitir que sean engañados con ninguna falsa doctrina. Por eso yo no le digo nombres aquí. Les pido es que se instruyan en la verdad. En caso de que sea necesario, diremos los nombres aquí. Porque no vamos a permitir que nadie le haga daño a la congregación. Nada ni nadie le va a hacer daño a esta congregación. Para eso estamos los pastores y está Dios para protegerlos. Porque si permitimos que alguien haga daño a la congregación, si permitimos que aquí en esta iglesia se levanten falsos maestros
y empieza la mentira a esparcirse. Esa mentira es como una gangrena, es como un cáncer que se expande por todo el cuerpo. Por eso es que lo expulsan, para frenar el cáncer, para frenar la gangrena. Dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 16 al 19. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. En otras versiones dice como cáncer. Entre ellos está Himeneo nuevamente, Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Se toma la decisión de expulsar por el daño que hace a la congregación. Por eso se expulsan a ciertas personas que promueven la mentira. Pero esa expulsión, hermanos, no solamente se hace por protección, sino se hace para ver si por medio de ella también esa persona puede volver. Porque recuerden ustedes que cuando Mateo nos explica cómo es este proceso de disciplina, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él y hazle ver, palabra clave, hazle ver su falta. Por medio de la palabra, tú le dices a esa persona que lo que está haciendo está mal, hazle ver su falta. Si esa persona no lo ve, buscas a 2 o más. Porque unidos todos vamos a hacerle ver a esa persona que está actuando mal. Si esa persona no lo ve, buscas a la iglesia, que es más personas que puedan decir lo que está mal por medio de la palabra. Si esa persona, miren todas las partes en las que se extiende la misericordia de Dios para que esa persona vea el punto. Por eso es que Timoteo estaba llamado a instruir a esos falsos maestros en la verdad. Porque Pablo no le dijo, ve y bótalos a todos. No, Pablo dijo, ve y instrúyelos en la verdad. Pero votaron a Himeneo y Alejandro porque ya estaban haciendo lo que le da la gana. Buscas a 2 o más porque quieres hacerle ver. Y si no lo ve, hermano, y tú lo botas de la iglesia, si esa persona realmente ha entendido el evangelio, va a regresar. Va a regresar. Si no, será una puerta abierta para que él haga lo que le dé la gana, para que se sumerja en el pecado, para que ese barco se hunda hasta lo más profundo y pierda su vida. Pero no expulsamos aquí porque somos malos. Expulsamos para proteger a la congregación. Y los expulsamos para saber si eso puede moverlos también al arrepentimiento. Hermanos, esto es una batalla, es una pelea que todos estamos peleando. Yo no sé si tú lo sabías. Yo no sé si estabas consciente de que estamos en una pelea constante en nuestra vida. Una lucha por glorificar a Dios, por hacer lo correcto, por permanecer en la verdad. Y esa pelea no se pelea solamente viendo Netflix, acostado en tu cama. Yo a veces le pregunto a la gente, ¿cómo estás tú? Y la gente me responde increíblemente bien, súper feliz, contento. O sea, no tengo palabras. Todo está perfecto. Y yo digo, bueno, todo está perfecto, me hace entender algo. Y es que probablemente estés alejado un poco de la palabra. Porque si estás escudriñando la palabra te está mostrando lo que está mal en tu vida y tú estás siempre luchando y peleando la buena batalla. Podríamos decir entonces, cuando te pregunte ¿cómo estás? Tú podrías decir, peleando la buena batalla pero en victoria. Sería una mejor manera de responder, pero no respondan así para ahora, para quedar bien. Piensen ustedes, cuando uno les pregunta cómo están, o nos están omitiendo algo, o realmente ustedes no están peleando la buena batalla como se debería. Porque es una lucha constante, hermanos. Es una lucha constante que no se pelea sentado en tu casa. Pregúntate, ¿cómo está tu sana doctrina? ¿Cómo está tu conciencia? Evalúate a ti mismo, examínate y di, ¿esa buena conciencia está presente en mí? ¿Acaso yo estoy haciendo lo que Dios me está demandando? Cuando Dios te eligió, hermano, cuando Dios regeneró tu corazón y te permitió creer en Él, Él te unió a su tropa.
Ahora eres un soldado de Él. Y si eres un soldado de Él, tienes que olvidarte de tu vida de civil. Ya no eres un civil, eres un soldado de Cristo. Y tienes que vivir para cumplir las órdenes de tu general en jefe, que es Cristo. Y todas las órdenes están en las Escrituras. Si tú eres un soldado de Cristo, si tú has dicho que crees en lo que Cristo hizo por ti, que murió y resucitó para salvarte, has entendido la maravillosa gracia que te salvó, y eres un soldado, si estás esperando las instrucciones de tu general, están en la palabra, no hay otro lugar. En la palabra están las instrucciones que tú debes hacer como un soldado. No importa más nada. Deja atrás tu vida de civil. Por eso que la palabra dice, si alguien quiere ser mi seguidor, si alguien quiere ser mi discípulo, cambia tu manera de vivir, toma tu cruz y sígueme. Olvídate de lo demás y preocúpate por lo que quiere tu jefe que tú hagas. Porque tú eres un soldado para Él. Estás puesto en esta batalla por Él y para Él. Y cuando pelees esa batalla guardando la sana doctrina y teniendo una buena conciencia, cuando pelees esa batalla pretendiendo que es por ti que vas a ganar, recuerda que la victoria está segura por medio de Cristo Jesús. Qué maravilloso regalo es saber que la victoria no depende de nosotros, porque si dependiera la victoria de nosotros, hermanos, ya hubiésemos perdido. Ya hubiésemos perdido. Por quedarnos sentados sin hacer nada, por esperar que otro pelee la batalla por ti, por no leer la palabra, por no orar, por no congregarte, por abandonar la tropa los domingos. Ya hubieses perdido la batalla, te hubieses matado allá afuera. Pero la victoria está segura por medio de aquel que nos amó y que entregó su vida por nosotros. Por eso es que, para finalizar, quiero leerles Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tenga paz. En el mundo tendrán tribulación, pruebas, batallas, luchas, contiendas. Pero confíen, yo he vencido el mundo. Cristo Jesús venció el mundo y está diciendo hoy que te esfuerces y hagas lo posible por honrarlo a Él. Porque Él te eligió y te escogió. Y si Él te eligió y te escogió y derramó toda su gracia y adicionalmente te transformó, como transformó a Pablo, solamente Él puede decirte qué es lo que tienes que hacer. Solamente Él puede encomendarte qué es lo que vas a hacer. Y lo que tenemos que hacer es vivir para su gloria. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios, gracias por concientizarnos, hermanos. Gracias por concientizarnos, Señor, de que realmente nuestra vida es una lucha difícil y complicada. Que estamos luchando contra Satanás, contra el mundo, contra nuestra propia naturaleza, Señor. Pero que contamos con la sana doctrina y la buena conciencia que nos van a permitir pelear esta batalla de la mejor manera. Permite, Señor, que examinemos por tu palabra nuestro corazón y evaluemos cómo está nuestra conciencia. Evaluémonos. Permite que nosotros filtremos nuestra vida por medio de tu palabra, Señor. Y aquello que nos haga sentir culpables, aquello que no estemos haciendo bien, nos arrepentimos, Señor, delante de ti y te pedimos que nos ayudes a cambiar. Ayúdanos a cambiar, Señor, porque queremos hacerlo bien, por ti y para ti. Porque tú nos salvaste, tú nos transformaste. Y ahora espera, Señor, que nosotros nos esforcemos en esta batalla que tenemos por delante. Gracias por darnos la victoria por medio de Cristo. Porque sin Él no podríamos ganarla, Señor. Él y solo Él hizo posible
poder triunfar. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.